buenas noches a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este miércoles de psicólogos, miércoles de aprender, miércoles de construir. Me alegra que estén aquí, de verdad me alegra. Hoy vamos a tener un tema súper interesante que es violencia intrafamiliar. Tenemos una invitada espectacular, pero antes que eso siempre me tomo mis 5 segundos de fama y quiero comentarles bastantes cosas. Estoy súper feliz. Si vieron esa entrada tan espectacular, hay que darle un fuerte aplauso y reconocimiento a Gustavo, @dígame Pérez, por favor síganlo, comediante, psicólogo, esto es una mezcla y una explosión de todo, entonces por favor síganlo. Eh, Aparte, recordarles que hoy en 8 es aislamiento para ansiedad, entonces por favor recuerden que este espacio es para todos, entonces mejor dicho, compartan todo este video a todo el mundo, a sus vecinos, amigos, familiares. Síganos en @psicólogosemprendedores19, supremamente importante que nos sigan. Y bueno, voy a presentarles a nuestra profesional de esta noche que se llama Diana Milena Gavilán. Imagínense, psicóloga educativa de mi universidad, Corporación Universitaria Minuto de Dios. Y aparte de esto, tiene un diplomado en clínica y es terapeuta de pareja. Hoy nos va a tocar un tema supremamente interesante y supremamente primordial, que es violencia intrafamiliar. Entonces, démosle la bienvenida a Diana Milena. Muy buenas noches, gracias Valentina por tu presentación y muy buenas noches a todos nuestros colegas, a nuestras familias, a todos nuestros amigos, a todas las personas que estuvieron interesadas en este tema el día de hoy. Tienes harto público el día de hoy. Yo te dejo tu hora, tu espacio y bueno, cualquier cosa estoy pendiente. Chao. Gracias, Vale. Bueno, para dar inicio a esta charla, entonces queremos compartirles un video, el cual espero. Bueno, permítame porque no veo acá la presentación. Listo. En este video lo que podemos observar es que la violencia, desafortunadamente, no está solamente fuera de casa, está en el lugar donde nosotros deberíamos estar más seguros, está en el lugar donde nosotros estamos constantemente, sobre todo en esta época de cuarentena, en donde hemos tenido que estar casi obligados a estar con nuestras familias. Está bien para las familias compartir, ¿cierto? Pero desafortunadamente hay algunas mujeres que han tenido que estar con sus agresores. Agresor es aquella persona que maltrata, ¿cierto? Es aquella persona que lastima, es aquella persona que controla tus emociones. Aquí podemos ver cómo se somete la mujer y los niños se aterrorizan, sienten miedo. El hombre llega de una manera agresiva a atentar contra su propia familia. Es una situación desesperanzadora donde no se pueden compartir esos momentos tan bonitos que usualmente uno desearía compartir, como esas reuniones, como esas salidas, esos viajes, ¿cierto? El agresor puede ser cualquier persona de la familia. Puede ser el padre, puede ser la madre, puede ser el hermano. El aprendizaje de la violencia va a repercutir en los niños. Siempre agredimos al menor, a aquel que es más débil que nosotros, a aquel que se deja porque tiene menos fuerza. La violencia de género generalmente es en mayor parte hacia las mujeres. De acuerdo a las estadísticas, la mujer es la mayor agredida por la violencia intrafamiliar. Y es allí donde los niños desde pequeños aprenden este tipo de violencia. Los hombres
por su machismo, aprenden esas conductas de los padres a ser igual de violentos. Sienten rabia, sienten dolor. El dolor y la rabia hacia sus padres. No sienten ese amor y esa protección que deberían sentir. Por el contrario, se sienten desesperanzados. Y las niñas, por otra parte, son las sumisas que callan, porque mamá, eso es lo que nos está enseñando, por medio del comportamiento, por medio de la observación. Es allí donde nosotros mismos debemos reconocer nuestro comportamiento, debemos reconocer lo que estamos haciendo para poder comprender que el cambio debe empezar es por nosotros mismos. Ante una sociedad tan violenta, tenemos derechos y el Estado nos los permite. El Estado nos ayuda por medio de unos marcos legales, por medio de unas líneas de atención. Por ello es que debemos tomar la decisión de llamar, de denunciar. Es la forma más valiosa para poder salir de ese estado de violencia y poder vivir en tranquilidad con nuestros hijos. A continuación, les voy a indicar unas estadísticas que hemos visto al comienzo del año. En esta pantalla podemos observar que hay 15.000 casos de conflicto familiar, que es muy diferente a violencia intrafamiliar. En enero nos dan la estadística de 3.020 llamadas, denuncias de violencia familiar. Febrero 2.930 y marzo 1.875. Bastantes, ¿verdad? La secretaria de Integración Social, Cinia Navarro, nos informa en marzo que dentro de la semana del viernes 20 al 26 de marzo hubieron 73 víctimas, de los cuales fueron 54 mujeres y 19 hombres. Aquí ella nos invita a denunciar y nos invita a que seamos más colaboradores también con el tema de los casos de violencia que se están dando. Acá tengo una muestra comparativa de acuerdo al reporte que nos regaló la doctora Claudia Nayibe López, nuestra alcaldesa mayor de Bogotá, donde nos muestra que la violencia intrafamiliar del 2019 versus 2020 en mujeres subió al 16.4% este año. El año pasado teníamos 5.525 denuncias de violencia intrafamiliar en mujeres. Este año tenemos 6.432. En hombres, que también se da, es inferior a lo que es en mujeres, más sin embargo, en el 2019 tenemos 1.818 y en el año 2020 2.095 denuncias, que equivale al 15.2% en aumento en comparación al año pasado. Y en las mujeres el 16.4%, a diferencia del año pasado. Imagínense estas tasas tan increíbles. Antes de terminar, les quiero contar que igual hay una estadística que nos dice que durante el año 2019 hubo un total de 27.000 denuncias por maltrato intrafamiliar, de los cuales 18.000 fueron denuncias hacia mujeres y 7.000 hacia hombres. Entonces imagínense en esta tasa tan alta que uno creería que no se da. Que quiero regalarles la definición que las Naciones Unidas tiene sobre la violencia contra la mujer, que es todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. La violencia tiene repercusiones en la salud de la mujer,
muchísimas repercusiones, traumatismos, depresión o trastornos de ansiedad, infecciones de transmisión sexual, autolesiones o suicidio, que en el peor de los casos, cuando la persona llega a la desesperanza, embarazos no deseados, problemas con el consumo del alcohol o el tabaco. Es aquí donde de pronto yo quiero como entrar y explicarles que el alcohol no es la causa de violencia. Bueno, el alcohol es un desinhibidor, es un desencadenante, mas no es la causa de violencia. Los tipos de violencia que se ven: violencia física, maltrato emocional y psicológico, agresión sexual, violencia de pareja, violencia económica, control y posesión sobre la persona. Es importante entender que cualquiera puede ser víctima de violencia intrafamiliar, incluso tú. Esto no tiene edad, raza, sexo, género. Esto no tiene nada de eso. Tú puedes ser abogada, ingeniera, docente, psicóloga. Cualquier persona puede estar, puede llegar a caer en la violencia intrafamiliar. Es allí donde nosotros debemos tener, visibilizar y mostrar qué es la violencia para poder tener claridad sobre cuál es el comportamiento, para que no seamos tan ciegos y caigamos fácilmente en este tipo de conductas. Los efectos en los niños, víctimas de testigo de la violencia de género. Las alteraciones detectadas en los niños y las niñas afectan diferentes áreas: la física, la emocional, la cognitiva, la conductual y la social, de acuerdo a Wallach 1998. Los problemas físicos son la dificultad en el sueño y en la alimentación. Los chicos dejan de comer, pierden el apetito por su estado emocional. No pueden conciliar el sueño porque no tienen tranquilidad, porque sienten miedo de ser agredidos por su padre o su madre. Recuerden que el padre puede violentar a la madre y la madre también puede ser agresora de alguna manera en algún momento con sus hijos. Menos habilidades motoras, síntomas psicomáticos como eczemas, asmas, entre otros, inapetencia, anorexia, entre muchos más. Dentro de los problemas emocionales que podemos encontrar está la ansiedad, la ira, la depresión, el aislamiento, la baja autoestima y el estrés postraumático. Baja autoestima, claro que sí, los chicos están solos, se sienten solos, adicional de recibir esa agresión por parte de su padre. El no comprender por qué lo hace, por qué agrede a mi mamá o por qué me está agrediendo a mí, sin una justificación, sin una razón. Ellos están aprendiendo, ellos por medio de la observación están aprendiendo ese comportamiento. Los problemas cognitivos: retraso en el lenguaje, retraso del desarrollo y retraso escolar en su rendimiento. Es allí donde los docentes y los maestros empiezan a darse cuenta de este tipo de conductas y donde de alguna manera ellos también pueden ser parte de la ayuda que se les puede prestar a estos chicos. Problemas de conducta: agresión. Claro, están aprendiendo de sus padres y van a llevar la agresión por medio del juego. Y es allí por medio del juego donde los padres, donde los familiares, donde los docentes pueden darse cuenta de qué está pasando con el menor de edad. Y es allí donde podemos intervenir para ayudar a este niño. La crueldad con los animales, claro, porque la crueldad con los animales siempre se agrede al más indefenso. Para ellos los más indefensos son los animales. Rabietas, desinhibición, inmadurez, novicios, delincuencia, déficit de atención, hiperactividad y toxodependencias.
Los problemas sociales, escasas habilidades sociales, introspección o retraimiento, rechazo, falta de empatía, agresividad y conducta desafiante. Los efectos a largo plazo, los hijos de la violencia de género que han vivido de forma continua y prolongada ante situaciones de violencia y abuso de poder, estas experiencias les dejarán marcar en su desarrollo personalidad, comportamiento y valores en la edad adulta. El más destacado es el modelo de aprendizaje de comportamientos violentos. Ok, hasta aquí vamos a hacer un pequeño receso y vamos a tomar 5 tareas muy importantes para los profesionales de la salud, para todas las personas que trabajamos en la salud, que es un acróstico con la palabra ánima. La primera palabra, la primera letra es la A. Atención centrada en la escucha. Nosotros cuando conocemos un caso de violencia intrafamiliar y no sabemos qué hacer, cuando somos familiares, cuando somos el padre, la madre, el hermano, el primo, el amigo, incluso el vecino, muchas veces no hacemos absolutamente nada. Pasamos por allí y no prestamos atención o simplemente decimos, eso ya había pasado y ella no quiere salir de ahí. Ok, tenemos que atender, atención centrada en la escucha, escuchar a la persona, dejar que ella entable una conversación contigo. La segunda es no juzgar y validar, no juzgarla porque ella no pidió ser golpeada. Desde aquí vamos a partir de que es una mujer que tiene un proceso. La agresión no se da de manera tácita, no se da de manera inmediata, ¿sí? Es un proceso que se va dando paulatinamente. Es una mujer que conoció a su pareja, puede ser hace 5, 6, 7, 8, 10 años. Su agresor no es una persona desconocida, es su esposo, puede ser la persona con que ella decidió vivir y no es casada. Esto no se trata de que tenga que ser casado, no. La agresión es para todo tipo de personas, de parejas que puedan estar a tu lado. La agresión se da de una manera paulatina, como les acabo de decir. Lo otro que hay que entender es que igual no hay que invalidar esos sentimientos ni sus emociones. Muchas veces decimos dentro de lo que se escucha a diario entre las personas es, pero ¿cómo lo va a querer? ¿Pero cómo va a querer a ese tipo? ¿Cómo lo va a amar? Eso no es amor. No podemos invalidar sus emociones, por el contrario, debemos validar sus emociones, porque ella lo conoció una etapa de enamoramiento, una etapa de conquista, donde te enamoró con regalos, con detalles, con salidas. Así empiezan todas las relaciones. ¿Ves? Entonces, ¿por qué juzgarla? Ella estaba enamorada de su esposo, vivía feliz, tenía una relación, tenía sus hijos. Por X o Y motivo, empezaron a ver ciertas situaciones que pueden conllevar a que las personas cambien. En estas crisis, por ejemplo, nos ha cambiado la vida a todos. Muchas de las personas quedan sin trabajo. Es una de las cosas que afecta muchísimo las relaciones, esa parte económica, ¿cierto? Quizás el no comprenderse, el no tener un buen diálogo, el no expresar las emociones, el no expresar lo que se siente. Eso pasa mucho, sobre todo también con los hombres, cuando desde pequeñitos estamos criando a nuestros hijos y les decimos, tú no puedes llorar, les evitamos expresar sus emociones, sus sentimientos. Y eso es un problema gravísimo porque ellos crecen y no pueden expresarle a su esposa lo que sienten.
no le pueden expresar a su esposa que ya no la quiero dejar, ¿cierto? Muchas veces pasa eso. O te quiero dejar, pero a la vez no. Entonces ahí hay como una disonancia cognitiva, que más adelante la vamos a ver. Entonces, no juzgar a esa persona, porque pues además de ser maltratada, ¿cierto? Ella siente que lo ama. Es como sentir que tengo un agresor, la persona que llegó a casa y que se disgustó porque yo no salí a hacer la vuelta que me pidió que le hiciera, porque se me olvidó, porque no me alcanzó el tiempo. Entonces empieza esta persona a agredirme, ¿cierto? La agresión se genera también paulatinamente. Puedes empezar con una bofetada. Entonces la persona también puede empezar como a decir, no, oye, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué? O simplemente puede reaccionar con agresión también. Y poco a poco, ¿cierto? Es como un círculo vicioso donde inicia la violencia y vamos aceptando cosas, ¿no? Vamos aceptando cosas, aceptando cosas y sin darnos cuenta estamos cayendo en agresión y cada vez va aumentando esta agresión y a medida de pasar el tiempo, esta agresión se va naturalizando, la vamos naturalizando y se nos vuelve normal. ¿Cierto? Y entonces empiezan a justificar, las víctimas empiezan a justificar esa agresión. Ya no es el agresor el culpable, no, la culpa es mía. Se empiezan empiezan a justificar al agresor y adicional a eso, empiezan a excusarlo, ¿cierto? Empiezan a excusarlo y eso es como mecanismo de defensa el síndrome de Estocolmo, ¿cierto? Es un vínculo traumático en la que la persona cae. Entonces empezamos con esa disonancia cognitiva entre lo bueno y lo malo. No, es que él me ama, él me quiere, ¿cierto? Pero no, es que me pegó, pero pues no es su culpa, es que yo no hice lo que él me pidió, ¿cierto? Entonces imagínate, empiezan a justificarlo todo el tiempo, empiezan con esa tarea de decir, no, es que la próxima vez tengo que hacer lo que él me pidió, ¿cierto? Es muy difícil esta situación. No quiere decir con esto que la persona no pueda cambiar. Es más, no vamos a decir que el síndrome de Estocolmo es algo que no le va a pasar a cualquier persona o que solamente le pasa a ciertas personas. No, esto le puede pasar a cualquier persona, porque la persona viene de una relación donde comparte su vida sexual, comparte su vida emocional, comparten un espacio todos los días, ¿cierto? Que de un momento a otro empieza la agresión, empieza el no entendimiento. Entonces, la persona en sí empieza como a sentir como esa tristeza inicialmente, ¿no? Como cuando vivimos un duelo. Para quienes saben, el duelo no solamente significa la pérdida de un ser querido, pero no es la pérdida de un ser querido en el sentido de que la persona muera solamente. Además de eso, el duelo también es el sentir que estás perdiendo a esa persona, que esta persona está cambiando contigo, que ella no era así, ¿cierto? Entonces tú empiezas a sentir como esa sensación también de culpa, de qué hice yo, qué hice mal, qué hice para que él cambiara, qué hice para que él me trate así. De pronto es mi culpa. Entonces empieza como esa persona quizás a aferrarse a esa relación. Empieza como a buscarle manera de, de que la relación funcione. Eso es lo que hace la víctima. Infórmese sobre las necesidades y preocupaciones de la persona. Si eres profesional, debes pensar e indagar, preguntarle a la persona cuáles son esas necesidades, esas preocupaciones que ella tiene.
Es supremamente importante conocer de su misma persona, de su palabra, qué es lo que necesita. Muchas veces, familiares, amigos, empezamos como a pensar por ella, ¿cierto? Empezamos a imaginarnos. No, pero es que a ella le pasa esto por X o Y razón. No, sí, dejémosla. O simplemente, sí, yo le dije, definitivamente. No, hay que preguntarle a la persona, no caer en ese imaginario de lo que le puede estar pasando. Hay que preguntarle, hay que indagar cuáles son sus necesidades, cuáles son quizás sus temores también, por qué ella sigue ahí en esa relación de agresividad, por qué no ha salido de allí, cómo le podemos ayudar, pero hay que hacerlo de una manera empática, hay que ponernos en el lugar de la persona. Cuando digo que nos pongamos en el lugar de la persona, no es entenderla por completo al 100%, porque muy seguramente no lo vamos a hacer, porque todas las personas somos diferentes y nos comportamos de manera diferente. Nadie piensa como tú. ¿Mm? Entonces es entrar de una manera empática, entendiendo su situación, entendiendo su contexto, mas nunca voy a entender sus sentimientos, porque no amo a la persona que ella está sintiendo amar. ¿Ves? Por eso es que no hay que juzgar, porque para mí va a ser difícil comprender por qué ella acepta eso, cuando yo no lo aceptaría. Claro, yo pienso diferente. Yo no aceptaría eso. Yo jamás. O hay quienes me van a decir, ok, yo estuve en una relación, a mí no me funcionó y para mí no hubo un problema, me separé muy fácil. Ok, sí, súper, es así. Hay personas que se separan sin ningún inconveniente, pero porque no vemos la estructura de la persona como tal. Recordemos que todos los seres humanos tenemos una estructura completamente diferente, una crianza completamente diferente, nuestra organización, nuestra familia, todo lo que hemos aprendido desde la niñez, todo lo que hemos aprendido en cada uno de los siglos de nuestra vida, hace parte de lo que somos hoy en día, ¿cierto? Entonces, por ese mismo motivo, es que yo no puedo entender muchas de las conductas de la persona que es agredida. Y desde allí es importante entender que no debo juzgar. Es mejor pensar, detenerme y pensar cómo puedo ayudarla, sin tener que juzgarla, sin tener que agredirla también, porque es que juzgar también es una forma como de agredir a la persona de cierta manera, ¿cierto? Si no la entiendo, no la puedo ayudar. De acuerdo a esto, entonces tenemos que tener muy, muy presente que cada persona tiene un pasado, tiene unas conductas aprendidas. Las conductas son aprendidas por observación y moldeamiento. Claro que podemos mejorar esas conductas, claro que sí. No quiere decir que la persona tenga que quedarse ahí toda la vida, pero sí necesita ayuda profesional, sí necesita ayuda. Y por eso es tan importante entender estas tareas para poder ayudar a las personas. ¿Por qué entender cuáles son sus preocupaciones? Muchas de las preocupaciones están en el plano de las necesidades básicas, ¿cierto? Si hablamos de una persona que está en condiciones económicas difíciles, que es una persona sin trabajo, tenemos que acudir a sus redes de apoyo. ¿Quién puede ayudarla? Si esta persona no tiene una red de apoyo fuerte, si no tiene una persona que la pueda ayudar, podemos acudir a nuestros profesionales de psicología, a nuestros profesionales que nos brindan esa ayuda por medio de las alertas, ¿cierto? Hay casas de refugio donde esta persona también puede acudir. Hay casas de refugio donde ella puede ir, tanto ella como su núcleo familiar, sus hijos, las personas que están en ese riesgo. Es importante entender esto, ¿no? Las preocupaciones, porque de las preocupaciones van a salir muchas cosas.
Quizás entonces tenga una red de apoyo. Entonces tenemos que acudir a ella, ¿cierto? Pero hacerlo con toda la precaución, sin que el agresor sepa que estás planeando este paso, porque puedes alterar la situación y pueden haber situaciones de riesgo para la persona y para las familias. Es supremamente importante también, además de indagar, mejorar la seguridad, que es nuestra otra palabra, mejorar la seguridad. ¿Cómo mejoramos la seguridad de la persona? Entonces empecemos indagando económicamente cómo está la persona, qué tiene la persona, que si la persona desea irse, tiene que tener los documentos listos, qué ropa se va a llevar, cuál va a ser el transporte que va a usar, ¿cierto? A dónde se va a dirigir. Si es una agresión constante, ¿cierto? Entonces que la persona tenga los números telefónicos a la mano de las ayudas de profesionales. En este caso, bueno, hay líneas de atención como la 123, la 155, donde van a subir la alarma y te van a ayudar. La 157, entre otras líneas. Es importante que haya alguna persona cerca que esté pendiente de la persona, que si tú no puedes llamar, porque si llamas y el agresor está contigo y sientes miedo de llamar, entonces también lo puedes hacer por medio de WhatsApp. También hay servicio de línea por WhatsApp. Al finalizar les dejaré los números telefónicos para quienes estén interesados. Apoyar, debemos apoyar a la persona, ¿cierto? ¿Qué necesita la persona para poder iniciar un cambio? ¿Cierto? Inicialmente debemos informarle a la persona cuál es su situación, ¿cierto? Que ella pueda abrir los ojos y empezar a decirle, esta es tu situación, esto es lo que tú estás viviendo, te puedo ayudar de esta manera, cuál es el campo de acción en cuanto a lo que el gobierno pues nos ayuda. Las narrativas más comunes. Cualquier duda, inquietud que tengan, por favor nos las van haciendo llegar y con gusto les vamos colaborando. ¿Listo? Entonces, dentro de las narrativas de las mujeres, dentro de las narrativas que encontramos de las niñas, mi papá le pega a mi mamá, pero ella me dice que esas cosas no se cuentan. Es de esta manera como empezamos a observar cómo nosotras, como madres, estamos enseñándole a nuestros hijos un comportamiento, que debe callarse, que no debe hablar. Eso quiere decir que entonces ella cuando crezca, muy posiblemente va a ser de las mujeres que también calle la agresión, ¿cierto? Hay que analizar este tipo de, de situaciones y este tipo de narrativas que pueden ser muy, muy alarmantes para nuestros niños, ¿verdad? Es que él es el papá de mis hijos. Entonces, porque es el padre de mis hijos, yo voy a soportar una agresión. Esta es una manera de justificar la agresión también. Nadie se queda en su hogar por sus hijos, ¿cierto? No debe ser así. De hecho, salir de esa relación puede ser mucho mejor para los hijos, porque lo que está haciendo es no solamente sometiéndose a ella, también está sometiendo a sus hijos a ese acto de agresión diario. Pero en este momento ella no es tan consciente, ¿cierto? Hay como esa disociación, ¿cierto? Ese miedo, ese temor, esa baja autoestima que ha generado el agresor. Él no era así al principio, pero yo sé que está cambiando. Yo sé que está cambiando. Esa es la esperanza que ella tiene, que él cambie, ¿cierto? No quiere salir de esa relación por lo que les decía.
es ese amor, esa entrega versus ese maltrato físico que le puede estar dando. Puede ser el maltrato físico, que son las agresiones como puños, patadas. Dentro de las agresiones más vistas hacia la mujer son las patadas, los golpes en el vientre, en la parte de los genitales. Se ven mucho los puños, los cortes, incluso puede llegar la violencia física al homicidio. Cuando va pasando el tiempo, cada vez se vuelve más frecuente, es mucho más peligroso porque la víctima en este caso está aceptando la violencia, ¿cierto? Y ella no hace nada porque es lo que les digo, el agresor te golpea, te lastima y cuando pasa ese ciclo de violencia, ¿qué sigue? El enganche nuevamente. ¿Mm? Entonces te engancha nuevamente el agresor, que es su pareja, y vuelve nuevamente a conquistar. Pero cuando va pasando el tiempo, esa luna de miel se va cortando. Entre más tiempo pasa, la agresión va a ser más difícil y ese cariño va a ser menos y menos y menos. La persona se va llenando de rabia, de resentimiento, de odio, pero va a ser un odio que ella va a ir acomodando, va a ir naturalizando, va a ir justificando a su pareja, a su agresor. Yo no merezco nada mejor. Una baja autoestima. Cuando yo digo no merezco nada mejor, es porque ella se siente culpable, se está culpando a sí misma, está justificando a la persona y ella siente que se lo merece, ¿cierto? Entonces difícilmente va a salir de esa situación. A mí me preguntan que por qué sigo ahí y no sé. Claro que lo sabe, muy internamente lo sabe, pero es ese miedo a salir de ese círculo vicioso. Quizás porque dentro de sus preocupaciones, quizás dentro de su mundo, tiene ciertas necesidades y siente ese apego que, que le dice no puedo salir de allí, no puedo salir de allí porque es que él es mi esposo y porque es que él a mí me está manteniendo, ¿cierto? Puede ser que ella está dependiendo en este momento económicamente, puede ser que ella está en un apego emocional, que igual se debe trabajar. Estas son las razones por las que generalmente la persona dice que no sabe, pero sigue ahí, ¿cierto? Porque en su agresor también ve un protector que te da comodidad y es así como la persona difícilmente va a salir de allí. Es que yo no sé hacer nada, entonces ¿de qué voy a vivir? Dentro de la resolución de conflictos está esa desesperanza, donde la persona no encuentra una solución, donde no encuentra una forma de salir de allí. ¿Mm? Si nos vamos a la época actual, donde hay desempleo, donde hay personas que se les dificulta el tener ese mecanismo de decir voy a reinventarme, ¿cierto? Ellas no, ella en este momento no tiene esa posibilidad. Su resolución de conflictos no funciona al igual que funciona para otras personas, ¿cierto? Es una forma, es un mecanismo de defensa el decir no sé hacer nada, entonces no sé. Si no es con él, entonces ¿qué va a ser de mi vida? ¿Cierto? Es una dependencia emocional. Es por eso allí donde uno invita a las personas que definitivamente hay que
emprender, hay que ser independientes, ¿cierto? Porque la gran mayoría de las mujeres agredidas son mujeres también dependientes económicamente de la pareja. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mis hijos? Entonces prefiero callar, prefiero guardar silencio, prefiero aguantar, ¿cierto? Porque debo darles lo mejor a mis hijos. Y sin él, sin la protección de él, entonces, protección, entre comillas, porque es un agresor, ¿cierto? Entonces vamos naturalizando las cosas y vamos aceptando porque él es el papá de mis hijos, ¿cierto? Él no me va a dejar ir, me tiene amenazada, le va a hacer daño a mis hijos o a mi familia. Este caso es supremamente delicado. Ya llegó al punto de la amenaza. Y como me amenaza, entonces siento miedo de huir, siento miedo de denunciar. Entonces acepto estar bajo el yugo de la agresión, del agresor, ¿cierto? Prefiero quedarme acá. ¿Cuántos casos de homicidio vienen pasando precisamente por este tipo de pensamiento? ¿Ah? Ha afectado tanto el agresor a su víctima que cognitivamente ya no, ya no piensas, es esa disociación, ¿cierto? Otra persona diría, bueno, me está amenazando, no, tengo que denunciar, denuncio y me voy. No voy a permitir esto. Buscar el momento en que esta persona no esté y hacerlo inmediatamente, que sería lo ideal. Es que yo no sabía que eso era maltrato. ¿Cuántas mujeres han pasado todas sus etapas de su vida, desde la niñez, aprendiendo por el comportamiento de sus padres? Y así van creciendo, consiguen su pareja, de igual manera imitan a su madre, de una manera sumisa, de una manera eh, callada, de una manera muy tranquila, como si fuera algo muy natural. A mí me dijeron que era solo un juego. El niño también aprende lo que ve en su padre, ¿cierto? Puede ser un posible agresor más adelante. Un posible agresor, ¿por qué digo posible agresor? Porque no quiere decir que el niño que vivió violencia intrafamiliar en su casa, en su hogar desde pequeño, tenga que serlo más adelante. Si en su vida, dentro de sus etapas, se le hace la corrección, ¿cierto? Y tiene una ayuda psicológica, si tiene una ayuda terapéutica, muy seguramente esta conducta va a cambiar. Pasa para quienes no tienen esa ayuda. Pasa para los niños que viven toda su niñez así y van transmitiendo en su adolescencia, preadolescencia, adolescencia, juventud, donde la mujer acepta también, ¿cierto? Entonces, eso es importante. La corrección del comportamiento del padre y la madre. No quiere decir que porque el niño vive una violencia intrafamiliar y si de pronto en tu hogar lo viviste en algún momento, si tú tuviste la valentía de corregir esa acción, ese comportamiento del padre y a no aceptarlo más, obviamente vas a ayudar también a que tu hijo corrija en su aprender diario, ¿cierto? Que eso no es normal y que no se debe hacer. Es que mi mamá me dijo que así es como se aprende. De igual manera como las niñas también hacen lo mismo, entonces para los niños es exactamente lo mismo. Les decimos a los niños que es normal. Ellos aprenden de lo que nosotros les decimos, aprenden de lo que ven, de lo que observan. ¿Mm? Es que así me criaron a mí. Entonces ese es el futuro agresor. Es que la casa
en la casa mando yo. Es el machismo, ¿cierto? El machismo que vemos en muchas familias y en muchos hogares. Soy así y así seré, y esa fue la educación que me dieron. Cuando, cuando los pensamientos son tan profundos, y cuando la persona definitivamente tiene estos aprendizajes y se cierra a aceptar otras cosas, ¿cierto? Es difícilmente vamos a cambiar ese pensamiento. Vamos con el marco jurídico. Artículo 229, Ley 1559 del 20 de junio de 2019, violencia intrafamiliar. El que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá siempre en la conducta, que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor en prisión de 4 a 8 años. Esto va dirigido a todo tipo de personas, no solamente el núcleo familiar y las personas como padre, madre, cónyuges, pueden ser separados, unión libre, casados, toda persona que violente a la persona de manera intrafamiliar, puede ser dentro o fuera, va a tener esta pena, incluso puede aumentar de acuerdo al caso que tenga. Ley 294 de 1996, que previene, remedia y sanciona la violencia intrafamiliar. La Ley 360 de 1997, artículo 15, derechos de las víctimas de los delitos contra la libertad sexual y la dignidad humana. Artículo 11 del 2004, Ley 906, derecho de las víctimas de violencia. Ley 1257 del 2008, que se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de forma de violencia y discriminación contra las mujeres. Decreto 460 del 22 de marzo de 2020, por la cual se dictan medidas para la atención al servicio de cargo de las comisarías de familia dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica. 1761, feminicidios. El marco jurídico es muy amplio. Las líneas de atención a víctimas de violencia intrafamiliar tenemos varias. La 380-8400, que es con el apoyo de las comisarías de familia a través de psicólogos y trabajadores sociales, que contamos con las casas de refugio para quienes no tengan una red de apoyo fuerte. La Policía Nacional, la Línea Nacional 155, que tiene acompañamiento de asesoría jurídica y acompañamiento psicosocial, donde se activa la ruta de violencia intrafamiliar y de género. La Línea Púrpura, que es la línea de la mujer, 018-11-21-37. WhatsApp también, que está al 300-755-1846, atención psicosocial y asistencia judicial. 122, línea Fiscalía General de la Nación, para presentación de denuncias de violencia intrafamiliar, violencia basada en género y violencia sexual. Tenemos todas estas líneas para que podamos denunciar. Cualquier persona puede ser el denunciante. Si tú eres un vecino y puedes observar que hay violencia a tu alrededor, lo puedes denunciar. No necesariamente tienes que dejar tu nombre ni tu teléfono. Lo puedes denunciar de una manera anónima, y de esa forma estás contribuyendo a que esta persona tenga ayuda y que no vaya a haber casos de mayor gravedad. La misma persona lo puede hacer también, claro que sí. Si vemos que no lo hace, entonces si eres familiar, obviamente debemos ayudarle, como les acabo de decir. Acerquémonos de una manera respetuosa, de una manera empática, porque es una persona que en este momento seguramente cognitivamente no está bien, ¿sí? Para que podamos darle ayuda, también busquemos ayuda terapéutica, ayuda psicológica. Es muy importante visibilizar la importancia de la ayuda terapéutica para las personas, no solamente para la agredida, la víctima, sino también para el agresor. Los agresores también necesitan ayuda, ¿cierto? No cabe decir que porque su comportamiento no es el indicado y no es el mejor, hay que hacerlo. Entonces los invito para que nos hagan preguntas, dudas, inquietudes con respecto a la charla. El tiempo fue muy corto, tuve que hacerlo muy rápido, entonces
Espero que pues haya sido de provecho. Valentina, escucho preguntas. Acá, a ver. Bueno, entonces súper importante, ¿no? Tener en cuenta la importancia de cambiar ese tipo de comportamientos, ¿no? Sí, ya que somos en este momento un poco más conscientes de lo que es la violencia. Hola, Vale. Hola, ¿cómo estás? Acá, ¿Cómo te con digo? el tiempo, Bueno, tenemos varias preguntas. señor. Mira, Romina Belis te quiere preguntar lo siguiente. ¿Por qué el déficit atencional se da en la desencadenación de situaciones de violencia intrafamiliar? El déficit de atención, claro. El niño en este momento está emocionalmente mal debido a la agresión que se da dentro de su hogar, ¿cierto? No podemos tener una conducta de tranquilidad porque en el hogar no nos prestan esa tranquilidad, ¿cierto? El niño siempre va a terminar afectado emocionalmente y si no le prestamos esa atención, esa ayuda, obviamente él no va a estar preparado para ir a la escuela y atender todo lo que debe atender. Ok, vale, perfecto. Romina te dice, si el síndrome de Estocolmo se puede dar bidireccionalmente, ¿verdad? ¿Se puede dar Sí, bidireccionalmente? sí. Realmente en la gran mayoría de los casos se dan mujeres, pero también se puede dar en hombres. Eso no define el género. Bueno, hay una cosa, como nos están viendo bastantes personas, por favor cuéntales qué es el síndrome de Estocolmo. Ok. El síndrome de Estocolmo es un mecanismo de defensa. Este es un vínculo traumático que tiene la persona a raíz de la agresión que está recibiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa el síndrome de Estocolmo? Para los que vieron de pronto La Casa de Papel, es más o menos como es un secuestro emocional. Es ese secuestro emocional donde la persona empieza a aceptar al agresor, ¿cierto? Y lo empieza a justificar. Y ahí es donde hay esa disonancia cognitiva, donde empezamos a pensar en ese comportamiento intermitente entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Por una Ok. parte, la agresión, pero por otra parte, el mismo agresor tiene un trato amable, un trato cariñoso, ¿cierto? Entonces la persona está entre la agresión versus el amor. Ese es el síndrome de Estocolmo. Ok, Te vale, abuso, mira. pero te amo. Ok, wow. Entonces, mira, Marisol Gavilán dice, soy maestra y considero que en este en este tiempo de pandemia es donde más nos hemos acercado a las familias. Observo que los padres no se reconocen como agresivos, ya que la educación a sus hijos, están educando a sus hijos de la misma forma que fueron educados y continúan practicando frases como la letra con sangre entra. Desde esa mirada, ¿cómo cambiar las raíces culturales erradas sembradas de generación en generación? Por, cuando hablamos de naturalizar la agresión, es cuando vemos que inicialmente vemos que la agresión no es lo adecuado, ¿cierto? No es el comportamiento No. indicado, no es lo que está bien, ¿cierto? Rechazamos inicialmente esa agresión, pero cuando va pasando el tiempo, nos vamos dando cuenta de que la persona va obteniendo comportamientos ya como naturalizado de que, bueno, me golpeó, pero ahí lo justifico y es que no es la culpa de él, es mi culpa, ¿cierto? Entonces empezamos a justificar este tipo de comportamientos y es allí donde la persona necesita ayuda, ¿cierto? Quizás la persona lo sabe y una de las formas donde la persona puede mejorar y es una técnica que la recomiendo
la persona puede empezar a escribir, ¿cierto? De acuerdo a la situación que vivió, escribir el suceso, escribir lo que sintió en ese momento y luego, en otro momento, leerlo y hacerlo constantemente, no solamente una vez, sino constantemente. Esa es una forma para que la persona reaccione ante sus mismos eventos y pueda darse cuenta de qué está bien y qué no está bien. Que no está bien. Ok, perfecto, gracias. Ven, te pregunto otro. Dice, Romina Belis, si juzgamos, estamos entrando en un juicio de valor y eso no se debe hacer, ya que para trabajar con personas que sufren violencia intrafamiliar hay que entrar de a pocos, ¿sí? De a poco a poco, para no juzgarlos y tampoco poner en su situación, y perdón, y también ponernos en su situación, ya que todos no ven violencia intrafamiliar. Cuando tú hablabas de normalización en violencias, nombraste varios tipos de violencia, que eso es supremamente importante, ¿no? La violencia económica, la violencia psicológica, hay violencia física, violencia cultural, y eso es importante que lo identifiquemos y que podamos hablar de eso para no normalizarlo y menos cuando tenemos hijos. Sí, claro que sí. La violencia física claramente es la más reconocida porque son los golpes que son visibles ante los ojos de todos. La violencia psicológica es cuando la persona te está diciendo, por ejemplo, oye, qué gorda estás, yo no voy a salir contigo, así no te voy a llevar. O simplemente es como decirte, ok, yo te voy a sacar el dinero, o tú no sabes manejar tu dinero, que también cabe en la violencia económica. Entonces empieza a manejarte tu vida económica, empieza a manejarte, a condicionarte también en lo que yo quiero que tú hagas. Ya empiezas a no decidir por ti, sino que ya la persona empieza a decidir por ti. Cómo te vas a vestir, qué te vas a colocar, cuándo vas a salir, cuándo no puedes salir, a quién puedes visitar y a quién no puedes visitar. Y algo muy importante de entender es que el agresor muchas veces va a buscar también esa red de apoyo y va a agredir también emocionalmente a la persona de una manera que va a afectar la red de apoyo y lo va a hacer quedar mal, por ejemplo, va a empezar a hacerla sentir como culpable de todo lo que le está pasando, sin ser así, ¿verdad? Sin ser así. Mira, José Wilmar Cerquera hace pues una pregunta que creo que lo respondimos al principio, pero para como reafirmarla. Dice, buenas noches, la violencia familiar por lo general se presenta de hombre a mujer, pero en los casos de la mujer a hombre, ¿tienen alguna estadística? Y pues tú la diste al principio totalmente, hasta la anoté yo, porque normalmente, normalmente creemos cuando decimos violencia intrafamiliar, entonces pensamos que es violencia de género, es decir, hacia la mujer, pero no, mis queridos. Hombres y mujeres. Correcto, la violencia. Menor, se dan mucho menor y de hecho la violencia hacia los hombres generalmente siempre va a ser, en la mayoría, violencia psicológica, ¿cierto? Puede haber también agresión física, no quiere decir que no, pero en la gran mayoría es violencia psicológica. Sí. Le vamos a contar a José, sí, es a José. José Wilmar, te quiero contar que el año pasado fueron 1.818 hombres los que denunciaron y este año, ¿cierto, Diana? Este año. 2.500. 2.595 hombres y yo sentiría que de pronto son más, pero hay un tabú en denunciar porque pues empiezan a generar un bullying por denunciar, ¿no? Lastimosamente, esto es las denuncias que llevaban hasta esa fecha, pero hay muchas personas que se quedan sin denunciar por miedo, por temor a lo que digan de mí, porque yo prefiero callar y seguir bajo el yugo de mi agresor versus protector, ¿cierto? Entonces, por eso se callan muchas veces y pueden ser muchas más las estadísticas, pero lastimosamente se quedan ahí. Te hago una pregunta, Diana. ¿Será que puedes colocar en pantalla las líneas de atención? Que sería muy importante que las vean mientras que claro, resolvemos algunas duditas que tenemos acá. Mientras que la instalas, quería hacerte, Levis dice, bueno, actualmente estoy en un caso de violencia intrafamiliar.
ya denunciado en fiscalía y pues por comisaría de familia. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿Nos podrían citar a los dos al mismo tiempo o los citan en tiempos diferentes? Muy buena pregunta. Hay una ley que dice que ya no es necesario que el agredido, que la víctima, tenga que ir a, a entablar a entablar la denuncia con su agresor. Eso es decisión de la víctima. Nadie te puede obligar, es una decisión autónoma. ¿Mm? Ok. La ley te protege y si tú ya pusiste la denuncia, entonces ellos van a seguir pues van a seguir con el proceso sin necesidad de que tú te vuelvas a presentar y que tengas que hablar con el agresor directamente. Okay. Mira que Juliana Andrea González nos pregunta algo supremamente interesante y pues bueno, dice, muy buenas noches, la violencia física de hijos adolescentes hacia sus madres, filoparental, ¿se puede considerar violencia intrafamiliar y cómo se debe proceder en cuanto a denuncia y tratamiento? Puesto que en el confinamiento por la pandemia ha evidenciado el incremento de este tipo de violencia. Discúlpame, vale, de los padres hacia los hijos. De los hijos adolescentes hacia sus padres. Okay. En este caso, digamos que serían adultos mayores. Mira, cualquier persona puede denunciar, cualquier familiar, vecino, todos podemos denunciar, no debemos quedarnos callados, debemos apoyar a ese adulto mayor que está siendo victimizado y que de pronto cognitivamente no se siente bien o no se encuentra bien. Debemos ayudarlo, protegerlo también. Por eso no nos dé miedo llamar a denunciar. Si soy vecino, hagámoslo visible para que esta persona pueda tener ayuda. Listo. Te quiero hacer una última pregunta. Diana, me encantaría que, a ver si contestamos lo mismo, pero dice, Laura Hernández nos hace la siguiente pregunta. Dice, buenas noches. Si una mujer refiere a su compañero sentimental que le dio una bofetada por primera vez, ¿qué haría en ese caso? Ella, ella pregunta si es violencia intrafamiliar y si lo puede demandar, creería yo, que es lo que nos quiere preguntar Laura. Pero, ¿tú qué crees, Diana? Cuéntanos. Bueno, mira, eso es como cuando nos preguntamos si darle un correazo al niño es violencia o no. Todo tipo de maltrato físico es violencia. Que lo quieras denunciar ya es tu decisión. Pero yo creo que más importante aún, si es la primera vez que la persona lo hace, es que tú misma reacciones ante esa situación y digas, voy a aceptar, voy a seguir aceptando este tipo de violencia. Eso es lo que yo quiero para mí. Esta persona quizás va a cambiar, que es lo que veíamos en nuestras diapositivas, en muchas de las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, que se dicen, no, es que él no era así, yo sé que él va a cambiar. Entonces te pregunto a ti, ¿tú crees que esa persona va a cambiar? ¿Tú crees que esta persona realmente vale la pena como para seguir ahí? Esa es una pregunta que te debes responder tú misma. Vale. Lo último que quería concluir contigo, Diana, y es que cuando nos dicen que los padres ya tienen algo muy cultural y muy arraigado, siento que nosotros como profesionales seamos eh, permítame un segundo, seamos psicólogos o docentes, sería bueno empezar a mostrarles la manera de cómo podrían intervenir con su hijo, ¿no? Que eso es lo más importante, la manera de cómo intervenir con su hijo, como para empezar a psicoeducarlos y que no se queden como en ese arraigo cultural que normalmente lo ven como normalizado, ¿no? Diana, mira, nos pasamos la hora, yo siempre soy toda estricta a la hora, Este es pero... un tema amplio y de verdad que uno quisiera de pronto poder compartir más cosas, pero es que es muy corto el espacio y de verdad que, bueno, lo importante es visibilizar de que existe la violencia y que hay que denunciar, ¿no? Y no solamente denunciar, sino también saber que hay una profesión muy hermosa que es la psicología, que hay terapeutas, incluso, vale, de manera reflexiva lo decía, ¿por qué no buscar esa ayuda terapéutica cuando somos novios o cuando estamos iniciando una relación afectiva y vemos que la relación no va por un buen camino? ¿Por qué no evitar
llegar hasta ese punto de maltrato psicológico, maltrato físico, porque sí se puede. Lo que pasa es que las personas vemos la psicología como algo por allá, como muy lejano y no muy necesario. Y aquí es donde podemos evidenciar de que sí es importante y de que los psicólogos podemos ayudar de manera preventiva a evitar que este tipo de situaciones pasen. Entonces, Correcto. desde ahí es mi invitación a todas las personas que no esperen a que ese tipo de cosas lleguen. Cuando usted sienta que la relación no está funcionando o que no va por buen camino, busca ayuda terapéutica. Correcto. Trabajemos desde la prevención, siempre es trabajar desde la prevención. Por favor, vaya a un psicólogo. Eso es lo que más puede hacer en rebeldía y empoderamiento. Hombres, mujeres, niños, adolescentes, vayan a un psicólogo. Si ustedes supieran el encanto que es empoderarse, conocerse y entenderse a sí mismo, para que no sucedan estas cosas de violencia intrafamiliar, es supremamente importante. Diana, quería agradecerte, de verdad, muchas gracias por tomarte este tiempo. Eh, esperamos volverte a tener acá. Estos temas son realmente importantes y estos temas son realmente, es supremamente importante mostrarlo y darlo a conocer y mostrarles que siempre hay soluciones, ¿no? Siempre, por favor, hay soluciones. Y a ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por venir cada miércoles a darle clic, a ver el video, a ver qué dice Valentina, a ver qué hace de nuevo Gustavo, a ver qué nos dicen los nuevos psicólogos que están invitados. Recuerden, de hoy en noche vamos a hablar de ansiedad por aislamiento con la psicóloga Dayana. Vamos a tener, en la última semana de agosto, vamos a tener a Elsa Gómez, psicóloga, tiktokera, para que la veamos en esos nuevos cambios que ella está generando en todas las redes sociales. Y por favor, cuéntenle a todo el mundo y comparta este video a todo el mundo. Lo vamos a tener también en nuestro canal de YouTube. Y nada, Diana, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Gustavo, por estar acá. Un abrazo. Vale, Feliz noche. hasta luego.